Continuamos con la segunda parte de la simulación de la prueba de carga de un pilote simple con viaje TSNX. Entonces, lo primero que hacemos básicamente es abrir el programa, hacer un modelo 3D y construir la geometría. En ese aspecto, el espacio de trabajo lo colocamos horizontal, ¿cierto? Y lo primero que hacemos es elaborar con geometría el contenedor de lo que va a ser el pilote, ¿cierto? O lo que sería el terreno. El pilote, ese contenedor se hace con un cubo y el pilote se hace como va a ser un B, un elemento se hace con una línea. Esta secuencia de elaborar la geometría es muy básica. En este caso, con el programa Via GTSNX, es muy similar a dibujar en AutoCAD, por ejemplo. Eh, entonces, desde ese punto de vista, la generación de esta geometría 3D es bastante sencilla y nos va a permitir ilustrar la forma como podemos concebir el comportamiento del pilote en su entorno. Una vez hecha esta geometría básica, vemos, y de acuerdo al seguimiento del paper, vemos los diferentes estratos en cuanto a su espesor y es lo que es el segundo paso a realizar en este proyecto. Una forma fácil de hacerlo como es haciendo un face, como una, una, unas- una figura plana que nos permita cortar ese cuerpo que va a simular el suelo, que en este caso es el cubo, en los diferentes estratos. Esta es una manera de hacerlo. Hay varias maneras. Esta me hace muy ilustrativa, muy fácil de hacer y permite, digamos, utilizando el comando transform, hacer una copia sucesiva de este cortador de estrato, como lo llamo yo, que no es más que un face repetido sucesivamente de acuerdo a, a los espesores de los estratos. Y en este caso hacemos un corte no uniforme con cada uno de estos espesores. No es un corte acumulado, sino es un corte básicamente con los espesores que va a tener el estrato en sí y es como una copia o un traslado de una copia de, del face anterior. Entonces, eso nos va a dar unas diferentes superficies de corte de los estratos que nos va a ayudar a establecer las características de cada uno de estos en base a lo obtenido en las pruebas de laboratorio.
se puede ver que los diferentes espesores se colocan en una sola fila, no hay que estar haciéndolo uno por uno, sino que básicamente se va colocando el parámetro de distancia, ¿cierto? Y aquí obtenemos una previsualización de cómo nos queda, verificamos está bien y, y listo. La primera fila, que es el primer face, está en la parte superior, el último estará en el fondo, no nos sirve para cortar los estratos, entonces borramos. Una vez terminado esto, previsualizamos, vemos que es correcto y entonces hacemos una división del sólido por medio de una operación de corte. En este caso, el objetivo es el sólido y las herramientas o los tools son las diferentes superficies que hemos creado. Aquí se produce el corte. Entonces, es fácil visualizar que ya cada uno de los estratos está separado, funcionan en una forma, en este caso, como sólidos independientes. Y para retirarlo vemos en la línea que nos va a servir para construir el elemento B, que en este caso será el pilote. Una herramienta que nos permite determinar que no haya eh, rep- repetidas, caras repetidas, es este control, este chequeo, ¿cierto? Todas las deben estar en color naranja y nos dice que está bien. Ahorita haremos una impresión, un autoimprint del pilote en esta superficie, cosa que determina de alguna manera que los cuerpos están separados, pero además eh, señala el pilote en cada uno de estos estratos, permitiendo que en el momento del mallado force a que el mallado se acerque o se una a la zona del pilote. Entonces, este comando autoimprint, además, también corta el pilote de tal manera que quede en cada uno de los estratos correspondientes y ya ahorita en este sentido ya no es una sola línea, sino que son varias líneas que están inmersas, unidas con con la parte sólida, unida entre comillas, pero sí marcada dentro de esa parte sólida. Guardamos el archivo de tal manera que podemos continuar sin que probablemente se pierda el trabajo realizado de momento. En este aspecto ya la geometría se puede decir que como tal queda finalizada. Entonces podemos hacer algunas situaciones como de edición o de visualización, dándole a los sólidos algún aspecto de transparencia y esta situación nos permite también chequear su interior, poder mirar su interior y en este caso darle una transparencia. A veces vemos que adentro está claramente definido el pilote. Es una situación, o sea, una herramienta más que todo de visualización, no tiene ninguna incidencia digamos, en lo que va a ser el comportamiento geomecánico del sistema. Una vez hecho esta geometría y definida la geometría, entramos a definir las propiedades de los materiales
de acuerdo a lo ya establecido en el informe. ¿Cierto? En este caso, los pilotes y los estratos van a ser todos los materiales de tipo isotrópico. El primero, el pilote, está hecho de un material que es concreto. En este caso, ese concreto vamos a llamarlo pilote. Y es un elemento elástico eh, estructural, tal como lo define, lo define el paper que estamos tomando como guía. Ese es un modelo constitutivo. Los, los suelos tienen unos modelos constitutivos de Morculov y también se define como materiales isotrópicos, no estructurales, y podemos ir llenando sus cualidades uno a uno, dándole sus características, las características generales y las características, no en las características plásticas que definen el C y el Phi, en este caso, de este modelo tipo Orculov. En este caso, para abreviar un poco, vamos a importar de un, de un modelo que ya está desarrollado con estas mismas características. Vamos a importar los materiales y también sus propiedades. Esta tarea es muy fácil, ¿cierto? En este software simplemente traemos ya los materiales que hayamos generado previamente o que hayamos montado en base a una hoja de cálculo en Excel. Los traemos, digamos, en forma integral al proyecto y simplemente es importarlo y verificar sus características si así lo estimamos conveniente. También importamos las propiedades, que en este caso del pilote va a ser uno de tipo B, ¿cierto? Este es muy fácil de crear con esta plantilla que nos presenta el programa, en el cual en este caso definiendo sus características que son de concreto y determinando la sección que en este caso es circular, definiéndola con el diámetro, inmediatamente el programa le determina el resto de parámetros geométricos necesarios para el análisis interno que desarrolla el programa. Como decíamos, ya tenemos creadas estas propiedades, también las podemos importar o crear en base a la plantilla que nos genera o que nos permite el programa. Se elige el tipo de material que ha creado y con eso se van creando las diferentes propiedades de los materiales requeridos. En este caso importamos las correspondientes a los estratos de suelo.
Una vez ya tenidas las propiedades de los materiales y obviamente las características de los mismos, se procede a hacer el mallado, el match de los diferentes elementos estructurales uno a uno. En este caso, en el caso del pilote, le podemos definir, es un elemento 1D, tomamos un- una talla de 1 metro para cada uno de las partes que vamos a, que se va a, cómo se va a hacer la malla en este pilote tipo B, elemento tipo B. Una vez hecho esto, podemos comprobar que sus características y tal vez esta condición que nos permite la propiedad de que es un pilote, inclusive hay, podemos ver como algunas características de tipo geométrico eh, que tendría este elemento. Y luego uno a uno vamos haciendo el match de cada uno de los estratos, ¿cierto? Poniendo siempre, teniendo siempre en cuenta que en esta, que el tamaño va a ser adecuado para cada uno de los estratos, ¿cierto? Que en este caso, y definiendo sus cualidades de materiales de acuerdo a lo que los ensayos nos hayan determinado. Entonces, el primer estrato es de material M1 y su tamaño va a ser de 1 metro. El estrato 2, material ya definido como M2. Continuamos dándole sus dimensiones de acuerdo a la conveniencia del mallado. Normalmente, y ya lo habíamos dicho en otro video, hay recomendaciones con respecto a las dimensiones de estos mallados, de tal manera que puedan reflejar lo mejor posible, digamos, las condiciones de contorno tanto del pilote como de los materiales. En el caso como de pilotes con tipo B, es menos crítico que con el caso de pilotes como sólido, em, donde sí el requerimiento de mallado inclusive es un poco más exigente en el sentido de tratar de que en el entorno del pilote el mallado sea bastante fino, situación que genera una gran cantidad de malla, una gran cantidad de ecuaciones y un mayor número de recursos. En todo caso, el resultado final va a ser, digamos, eh, va a tener alguna incidencia en el tamaño de la malla, por lo que a veces se podría, en estos casos sencillos, y cuando no se tiene mucha experticia en esta situación, hacer y probar o sea, haciendo una sensibilidad del valor del resultado con respecto al tamaño de la malla. Podríamos, podríamos ir mirándolo, sobre todo cuando no, ser, no hay tanto consumo de recursos en tiempo del, del equipo para resolver el problema. Bueno, una vez terminado el mallado, ya digamos que la geometría en este caso es, es una herramienta ya secundaria y casi que el 100% vamos a continuar trabajando ya con el mallado. Una forma de verificar que el mallado tiene las propiedades tanto de los materiales que es
como de las características en cuanto a propiedades de los mismos, es haciendo una coincidir el match con esas propiedades que ya hemos determinado anteriormente o con el tipo de material. Entonces, es lo que acabamos de hacer y comprobamos que el primer estrato CM1